Jóvenes de una nueva generación de la Iglesia Cristiana Pai, con las muy buenas tardes, 4:02 minutos de la tarde, muy puntuales, dispuestos a que prepares su corazón, porque hoy Dios le va a entregar algo especial para su vida. A lo mejor está con sus padres, con sus amigos, solo, con alguien, pero deje que el Señor, el Espíritu Santo, hoy actúe en su vida. El Espíritu Santo vive en usted si usted un día aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Quiero comenzar con una historia. Un niño a los 6 años no sabía leer. Era el peor de la clase. A los 2 años, definitivamente el rector no aguantó más y lo echó de su plantel educativo. Le mandó una carta a la mamá. Le dijo: entrégale esta carta a tu mamá y no vuelvas al colegio. El niño se fue corriendo a su casa sin saber leer. Al parecer, con su problema de autismo, le decían el retrasado mental en la cuadra. Salía a la casa a jugar canicas con sus amigos y le decían: usted es un retrasado y usted nunca tendrá futuro. La mamá, cuando vio la carta, puso al niño en su canto, comenzó a leerla y comenzó impresionante. Sus lágrimas caían sobre su rostro. La mamá decide guardar la carta en la mesa de noche. El niño a los 3 meses saca la carta. Como no sabía leer, se la vuelve a entregar a la mamá. En la cocina otra vez lo coloca sobre su canto y lee la carta. La carta decía: señora Nancy, recibo un cordial saludo, soy el rector del colegio de su hijo y quiero informarle que su hijo ha sido el mejor y lo hemos becado al mejor colegio de los Estados Unidos. En realidad, la carta decía: señora Nancy, queremos informarle que su hijo ha sido expulsado de este plantel educativo. Su hijo tiene un retraso mental y ya hemos tratado con profesionales de la educación. Esperamos que su hijo tenga algún futuro, pero definitivamente no será así. Postdata, ojalá pueda hacer algo con su hijo. Atentamente, el rector del colegio. Este niño que te estoy hablando, cuando tuvo la edad de los 18 años, vendía periódico en las calles de la ciudad natal. A los 22 fue contratado en una empresa. Era algo retraído, tímido, pero tenía algo especial. Les estoy hablando de Tomás Alva Edison. 1000 intentos también, 1000 patentes, pero solo uno lo catapultó como uno de los hombres más brillantes del milenio y también de hace 2 siglos. El inventor de la bombilla, el hombre que le pudo llevar la energía. Podemos hablarlo primero a los Estados Unidos, Europa y al mundo entero. ¿A qué voy con esto? A veces, cuando necesitamos cambios radicales, muchas veces la tierra, las circunstancias, la misma familia, lo que más queremos, nuestros sueños, se tienen que mover. Dios permite cambios, radicales muchas veces, circunstanciales otros, a veces suaves, a veces fuertes. Pero si el Señor quiere un cambio para tu vida, es hoy. Los invito a esta preciosa palabra que el Señor tiene para nosotros hoy, a cargo de Ivonne Mora. Escuchemos muy atentos y recibe lo que Dios tiene hoy para tu vida. Ya nos vemos. Hola jóvenes de la Iglesia Cristiana Pai, un abrazo cordial para todos ustedes. Yo sé que muchos nos están viendo a través de su teléfono celular y es que realmente el celular fue un aparato que nos cambió la vida a todos. A un solo clic nosotros podemos hacer cosas muchísimas: llamar, enviar mensajes, escribir, hacer notas de voz, tomar fotos, ver videos, compartir mensajes. O sea, podemos hacer muchas cosas. Pero en 1973, cuando apareció el primer celular, nadie daba un peso por él. Lo que sucedía era que eran aparatos muy pesados, muy costosos, llamadas de solo 30 minutos a cortas distancias. Era algo inaccesible, nadie lo quería usar. Pero sobre todo había algo generalizado en el ambiente y era el miedo al cambio, que hacían ver ese artículo como un artículo equivocado. Ahora, casi todas las cosas que nosotros usamos hoy, ayer no existían, no estaban, y también pasaron por ese proceso de aceptación por nuestra parte. Hoy usamos planchas, computadores, neveras y nos han servido muchísimo, pero siempre que ha aparecido algo nuevo, entonces ese algo nuevo es difícil que lo asimilemos. Y es que en todas las épocas que hemos vivido, en todas nuestras estaciones, en todas nuestras etapas, la palabra cambio nos asusta. Todos hemos escuchado que el cambio es bueno, efectivamente, hasta nuestros padres lo dicen. Pero aunque lo escuchamos, muy a menudo escuchamos que el cambio nos beneficia, todavía luchamos con él. ¿Por qué?
porque la gran mayoría de nosotros lo que pensamos con esta palabra y que nos hace odiarla es que nos saca de nuestra zona de confort, derriba todos nuestros niveles de comodidad, nos saca del sofá de la sala, nos deja inseguros, nos deja asustados, desafía por completo todas nuestras expectativas, todas nuestras rutinas, toda nuestra comprensión acerca del mundo y sobre todo cómo vivimos en el mundo. Por eso no nos gusta el cambio. Pero aquí está lo que no cambia: Dios. Él es bueno, Él nos ama, Él nos cuida, y a pesar de todos los cambios que nosotros podamos tener, incluso cuando nos sentimos atemorizados por esos cambios de nuestra propia vida, Dios es constante, su amor está siempre para nosotros, Él nunca cambia. Esto es lo bueno de que nuestras etapas cambien, progresen, pero Él no. Ahora, esta palabra cambio espero que no te asuste, sino más bien que te inspire. Y recuerdo una frase de Herbert Spencer que escribió alguna vez: una cosa viva se diferencia de una muerta por la cantidad de cambios que ocurren en ella. Así que, ¿qué tan vivo estás tú? ¿Cuántos cambios has tenido a lo largo de tu vida? El cambio es una evidencia de que hay vida. El cambio es posible. Ahora, es imposible crecer si no hay cambio. La vida siempre está en algún punto de cambio si nos ponemos a pensar en ello. Ahora, pasamos nosotros de una semilla a un embrión, y este embrión a un ser humano con toda la complejidad que nosotros tenemos en nuestros sistemas. Sin embargo, hay personas que se asustan con el cambio y prefieren desecharlo, prefieren dejarlo a un lado. Pero las personas que no pueden cambiar de parecer, que no pueden cambiar de idea, no pueden cambiar nada en su vida. Recuerda que cuando nosotros pensamos algo, esto mismo hacemos. Entonces, si no cambiamos nuestra idea, no cambiamos lo que hacemos. Ahora, las personas siempre piensan en el progreso y quieren progresar, pero sin el cambio es imposible que usted o que yo pueda llegar a progresar. El cambio es necesario para nosotros y es nuestro mayor aliado. Así que la persona que nunca cambia de idea, de opinión, nunca rectifica sus errores. Así que si tú has cometido varios errores, has tomado decisiones en este punto de tu vida que han traído consecuencias difíciles, es necesario que comencemos a cambiar, porque si no cambiamos, esto nos hace permanecer en el lugar en que estamos, a lo mejor estancados, a lo mejor en una circunstancia que no hemos podido salir hace mucho tiempo. El cambio nos lleva al progreso. Por eso nosotros debemos romper con aquellos pensamientos tradicionales. Y recuerdo que cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y llegan al desierto, ellos seguían con esos pensamientos que traían de su vida pasada. Ellos eran personas que tal vez decían: somos de mente abierta, pero hay ideas viejas. Y es difícil entonces empezar a progresar de esa manera. Ellos quedaron estancados en los deseos, en las cosas que habían conseguido en Egipto, y no podían progresar por eso. Así que no hay que tener miedo al cambio. A lo mejor ellos tenían miedo a tantos cambios que surgieron en el momento. Pero sabes, en un momento dado la escritora Helen Keller escribió: podemos hacer cualquier cosa si tenemos suficientes deseos de hacerlo y persistimos hasta lograrlo. Israel ciertamente no persistió hasta el final, no cambió las creencias, y a lo mejor hoy tú estás así. Las creencias, la religión enfatizaron en nuestro pensamiento el sometimiento, la humildad, el sufrimiento y la pobreza, la resignación, el abandono, y estos pensamientos nos han hecho descuidar el desarrollo, la fe, la productividad, el éxito y sobre todo la obtención de logros, de metas, el alcanzarlas. Pero sabes, la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios no pudo haber creado las riquezas que creó en este mundo para que no las disfrutemos.
que esas riquezas fueron creadas, porque eso es la idea que nos ha dado muchísimas personas, para cierto grupo de familias. Y no, Él creó las riquezas para que nosotros pudiéramos tener un placer en ellas, una utilidad, pero también una autorrealización. Y esto es a nosotros, los hijos, quienes amamos a Dios. Recordemos que cuando Dios creó al hombre, le entregó todas las cosas, que las administrara, que las disfrutara, que pudiera vivir con su familia de ellas, pero también disfrutándolas. Por eso nosotros en la palabra de Dios leemos lo siguiente. Quiero que me acompañes al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28 al 29. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es que por causa del pecado, querido, que me estás viendo en este momento, el hombre perdió el estado de ser administrador, el estado de abundancia, y quedó sujeto a la maldición de la pobreza. Pero sabes, Cristo vino para redimirnos a nosotros de esa maldición, redimirnos de esa maldición de la pobreza. Por eso quiero que me acompañes a la Biblia, a 2 Corintios 8:9, donde dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecido. Esto quiere decir que si tú anhelas el cambio, las buenas cosas de Dios, no se puede considerar entonces un error o un pecado delante de Dios, como la tradición, como algún tipo de educación, como alguna experiencia nos ha dado a entender a nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos del cambio, hablamos en todos los aspectos. Hablamos de cambios emocionales, de cambios corporales, de cambios materiales. Esos cambios, por supuesto, nunca van a ser malos si nosotros cambiamos acorde a lo que el Señor quiere guiarnos a través del Espíritu Santo. Dios es poderoso para hacer que abundemos en toda gracia, como dice la palabra. Y esto es importante que lo entendamos, porque siempre, en todas las cosas, hay todo lo suficiente para que nosotros podamos no solo sobreabundar en nuestra vida, sino también hacer sobreabundar la obra de Dios y también nuestra familia. Él quiere que nosotros estemos enriquecidos en toda buena obra, para que nosotros podamos dar con liberalidad. Así que nada le podrá ofrecer mejores ventajas en la vida, en tu vida, que un problema. Nada va a ayudarnos más a surgir que el cambio. Así que es necesario que hoy comencemos realmente a cambiar nuestra vida. Ahora, ¿qué debo alcanzar? ¿Qué debo conquistar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo alcanzar la victoria en tiempos de cambio? En este momento estamos nosotros viviendo tiempos de cambio. Y el libro de Jueces nos va a ayudar hoy a ver qué podemos hacer para alcanzar nuestra victoria. Mira lo que dice Jueces capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Sobre este versículo quiero que hoy podamos hacer la reflexión de nuestro tema. Los capítulos 6 y 7 y 8 de Jueces nos habla de un grupo de hostigadores, tribus o pandillas que venían a robar a Israel. Y era tanto el temor que los israelitas tenían en ese momento que decidieron correr y esconderse en cuevas y llevar las cosechas, lo que ellos habían obtenido de la tierra, a pozos. Cavaron hoyos en la tierra y allí las pusieron. Y estas pandillas arrasaban con todo. Vino la escasez, imaginemos el momento. Vino la escasez económica, vino el hambre, los problemas en las familias, divisiones, echadas de culpa, desesperos, angustia, ansiedad, todo lo que una crisis puede producir. Ahora, ellos, sin embargo,
estaban allí temerosos y nadie quería enfrentarlos, nadie quería solucionar esa crisis, nadie quería ser parte del cambio hasta que oraron. Y oraron a Dios y el Señor les respondió. ¿Sabes? Cada vez que tú oras al Señor, el Señor te escucha y te responde. Entonces Dios identificó allí a un hombre llamado Gedeón. Un hombre que se levantó en Israel y logró hacer lo que debía hacer. Así que Gedeón empieza a levantarse, se impone ante sus enemigos y logró cumplir el propósito que él tenía y que el Señor le había entregado. Así que en épocas de crisis surgen cambios. Ahora mismo el mundo está atravesando una crisis, está cambiando. Está el distanciamiento social, está la reducción de ingresos, toda esta crisis ha generado todo ello. Vino el rebusque, la reingeniería, los nuevos inventos en las cosas que estamos haciendo. Todo eso ha surgido en estos momentos y esto lo que a la final evidencia de fondo es la crisis. Estamos en crisis y debemos hacer algo para poder seguir con la vida, porque la vida sigue, pero sigue diferente, sigue a través del cambio. Así que no hay que perder de vista el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Aunque vengan esas experiencias difíciles, aunque experiencias pasadas o actuales lo hayan exigido al extremo y haya tenido fracasos espirituales, fracasos financieros y sus fuerzas físicas estén así a punto de acabarse, que usted diga no puedo más, estoy a punto de tirar la toalla, estoy a punto de abandonar el objetivo, no lo haga, porque usted está aquí para consumar el propósito de Dios en su vida. Usted está aquí para poder lograr con éxito esa meta que el Señor le ha impuesto. Ahora, ¿cómo alcanzamos nosotros la victoria? Número 1, cumpliendo con el llamado de Dios. La verdadera realización del ser humano está allí, consiste en consumar el propósito eterno de Dios, por el cual nosotros fuimos creados. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y este propósito nos lo revela Dios de una forma personal, y cuando vamos a hablar del cumplimiento de ese propósito, esa debe ser nuestra meta principal, que nosotros debemos perseguir hasta alcanzar el cumplimiento de ese propósito. Ahora, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Eso es lo que nos dice Jueces capítulo 6 versículo 11 y 12. Los madianitas se habían enseñoreado. Los madianitas eran esta tribu que venía hacia Israel y que los tenía amedrentados. Nadie quería enfrentarlos. Y entonces dice allí que mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Eso está en Jueces 6:14. Así que la misión aquí de Gedeón que debía cumplir era salvar a su pueblo, al pueblo de manos de Madián, de sus enemigos. Y entonces Gedeón se veía como el peor de todos, porque él no se veía el superhéroe, ni el militar, ni el que podía hacerlo todo, sino que él se veía sin fuerza, sin herramientas, sin autoridad. Y nosotros a veces pensamos igual. Ese es el primer cambio que nosotros tenemos que tener: nuestros pensamientos, nuestras ideas de sí mismos. Nosotros debemos reconocer las habilidades que Dios nos ha dado. A veces se nos dificulta esto muchísimo porque tenemos una baja autoestima. Debemos nosotros descubrir entonces ese potencial que tenemos en Cristo y debemos activarlo para la gloria de Dios y para satisfacer las necesidades de la gente, las necesidades de nuestra familia, nuestras propias necesidades. Ahora, en el mundo existen miles de personas que necesitan de verdad lo que usted tiene, lo que usted sabe hacer y que lo hace con excelencia. Así que establezca en su mente y en su espíritu
los objetivos de esos deseos que usted tiene en su corazón de una forma clara, que los pueda ver, que los pueda llegar a lograr. Escríbalos en post-it, en tarjetas, en memofichas, en el blog de notas allí en el celular, en una forma clara, sencilla, que siempre usted lo esté pensando, recordándolo. Ponga alarmas en el celular, péguenlo en los espejos, esos post-it, en el carro, en la billetera, en el escritorio, en la cartera, en la lonchera que lleva al trabajo, a la universidad, en la cocina, donde quiera, pero donde pueda verlas, donde pueda pensar en ellas, donde pueda soñar con esos objetivos. Luego rechace toda influencia, todos los consejos, todas las sugerencias o todas las ideas que contradigan lo que usted ha decidido hacer, lo que usted ha decidido obtener en la vida. De esa manera empieza usted a avanzar con sus propósitos, a llegar a su objetivo. Número 2, hay que tener miedo a esos asociados enemigos del proyecto. Hay que escoger bien nuestros socios. Vemos que el Señor le da unas instrucciones a Gedeón para que lleve a cabo esa tarea, la tarea de salvar a su pueblo de esas tribus que venían a hostigarlos. Y eran requisitos precisos para aquellos hombres que lo iban a acompañar. Tenían que tener un espíritu que no fuese de temor, sino de fe, porque cuando hablamos del espíritu de temor es un espíritu pegadizo, la incredulidad se pega y muchas veces esas palabras contrarias lo que hacen es dañar nuestro proyecto. A lo mejor no de una forma física lo destruyen, sino con los pensamientos y con las palabras. Entonces el Señor le dice, desecha a esas personas que tienen temor, que tienen falta de fe, pero también le exige otra prueba para escoger a su grupo de ayudantes, y eran personas que fueran firmes. Dice la palabra que les pone a comparar entre tomar el agua a la forma de un perrito, lamerla, o agacharse allí hasta el agua y tomarla directamente. Las personas que se quedaron con Gedeón fueron aquellos que tomaron el agua de su mano. ¿Por qué lo hicieron? Porque estaban firmes, vigilantes. Ellos fueron los que se quedaron allí pendientes de lo que podía llegar a pasar. Nosotros tenemos que quedarnos con personas valientes a nuestro lado, que a pesar de las circunstancias estén vigilantes, a pesar del cansancio sigan firmes allí para alcanzar con ellos nuestro propósito. Número 3, no se deje desanimar por el cansancio o por la falta de apoyo o solidaridad de las demás personas, porque el cansancio puede llegar a nosotros, pero nosotros leíamos que Gedeón continuó allí, lo que nos dice la palabra, aunque estaban agotados, ellos continuaron siguiendo al enemigo. Y cuando nosotros empezamos a imaginar a un ejército cansado es difícil, porque es decir, ellos realmente estaban cansados y estaban agotados. Nosotros sabemos que los soldados no se cansan fácilmente, los soldados siempre están en pie de lucha, están entrenados para eso, para todo tipo de amenazas. Así que los 300 hombres que estaban allí con Gedeón, que lo estaban acompañando, estaban realmente cansados, estaban hambrientos, dice la palabra, pero aún quedaban allí los reyes de Madián y ellos tenían que alcanzarlos, tenían que derrotarlos. El propósito era ese, esa era la tarea y la labor que el Señor les había entregado. Usted y yo debemos continuar hasta terminar con nuestro trabajo, terminarlo con excelencia. Así que busquemos formas creativas de culminar nuestra labor, nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Mejoremos el servicio, mejoremos los productos, la atención a las personas que estamos sirviendo, que estamos allí vendiendo. No nos desanimemos por la ausencia de solidaridad, ni por la falta de personas con su aprecio, ni siquiera las más cercanas. Fíjese que allí en Jueces 8:5 nos dice que los de Sucot y los de Peniel no le brindaron ayuda a Gedeón, ni un pedazo de pan a estos, y eran israelitas como ellos. Estos eran guerreros cansados que estaban peleando por todo un pueblo y no les ayudaron. Las circunstancias no deben desviarnos de la meta a pesar de la falta de apoyo, a pesar que nuestra familia nos diga no lo lograrás, no conseguirás hacerlo.
Acuérdate que Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. El Señor es la fortaleza de nuestra vida, es lo que dice la palabra en el Salmo 27:1. Así que usted es mucho más grande de lo que cualquier cosa o de lo que cualquier persona que trate allí de detenerlo, de decirle palabras que usted no va a poder hacerlo. Así que jamás preste atención a situaciones imposibles, a problemas ni a obstáculos. Realmente tenemos que proseguir a la meta. Número 4, la persistencia conduce al éxito. Siempre ten en cuenta eso, porque la persistencia es una cualidad que solo se va a encontrar en la vida de toda persona que ha logrado algo que realmente valga la pena. Si tú lo has conseguido, eres una persona persistente. Si queremos ser exitosos, entonces nosotros debemos tomar la decisión definitiva de persistir hasta alcanzar las metas. Necesitamos lograrlo. Un individuo, una persona, no es un fracasado solo porque haya fracasado. Solo porque fracase no lo hace ya un fracasado para toda la vida. Ser un fracasado y tener un fracaso son cosas completamente diferentes, son dos cosas distintas. Ahora, todo triunfador tiene una gran lista, una gran cantidad de fracasos en su vida, así que hay que poner allí el pensamiento y la diferencia, porque la diferencia está en que el triunfador se levanta cada vez que es derribado. Así que nosotros no somos un fracaso, no somos fracasados mientras no nos demos por vencido. No te des por vencido, no se dé por vencido. Allí usted donde se encuentre, una prueba no significa que nosotros debamos renunciar a la meta. Una prueba no significa que nosotros estemos diciendo deténgase ahí, no pare, no siga, no prosiga. No, una prueba es una oportunidad. Siempre tenemos que tener eso en cuenta. Es una oportunidad para aprender, una valiosa lección ahí en ese camino que estamos atravesando para poder alcanzar nuestras metas. Así que usted podría enfrentar un problema, yo podría enfrentar un problema que debemos resolver, pero hay que considerar ese obstáculo como algo que es pasajero, no como una barrera que es insuperable, sino como algo que podemos pasar, sobrepasar y nos hace mejorar. Así que usted está por encima de ese obstáculo. Tan pronto las dificultades aparezcan, su camino empieza a transformarse si usted así lo desea, porque todo problema se puede transformar en una oportunidad. Todo problema puede tener allí en su base ideas que van surgiendo, porque en cada fracaso nosotros podemos encontrar una semilla para un logro. Así que hay que decidir de verdad, determinar en nuestro corazón, por supuesto, sobrepasar toda equivocación y todo error. Cada vez que nosotros experimentemos un fracaso o cometamos un error, cuando nosotros estamos en él debemos aprender, debemos comenzar a saber qué podemos solucionar y qué hacer. Hay que enterrar todos esos fracasos, porque los fracasos a la final son sencillamente resultados trágicos del mundo de los pensamientos. Si tú traes a tu mente pensamientos negativos, entonces ese fracaso va a dar la luz. Así que no permita que esos fracasos o esos remordimientos resurjan, sino más bien entiérrelo. Más bien, si necesita ir y pedir perdón, hágalo. Si requiere que lo perdonen, pues vaya y pida perdón. Si necesita perdonarse, perdónese usted mismo y comience a ir tras la meta que Dios le ha dado. La única razón para recordar un fracaso o un pecado es evitar cometerlo de nuevo. Para eso es que se hicieron los fracasos. Usted fracasa solo cuando piensa en fracasos y cuando decide aceptar esos fracasos en su vida. Pues para fracasar, querido que estás allí, primero tendrá que darse por vencido, para darse realmente por vencido. Y usted necesita entonces tomar hoy una decisión de no seguir o de seguir adelante. Un fracasado es aquel que no sigue y que no persiste. Así que empiece a perdonar con rapidez a los demás, a quienes no quieren ayudarlo, a quienes lo tratan de atrapar en la culpa, a aquellos que lo ayudan en esa persecución equivocada de sus metas, en esas distracciones.
perdónelos y prosiga a la meta. En conclusión a este tema, vemos que Gedeón alcanzó su propósito, venció los enemigos, porque la meta que Gedeón debía alcanzar era derrotar a los madianitas. Para eso era necesario no solo perseguirlos, sino también vencer a esos reyes y despojarlos del botín de guerra. Tú y yo, o usted y yo, estamos hoy aquí para despojar al enemigo de ese botín de guerra que nos pertenece. Tal como Gedeón prendió a los reyes de Madián luego de atacar su campamento, tal como los venció, tal como se deshizo de ellos, nosotros estamos llamados a vencer a nuestro enemigo y a alcanzar nuestro propósito. Tal vez Gedeón al principio estaba temeroso, no creía en él, no sabía de las herramientas ni de sus dones, pero el Señor confió en él, tal como confía en usted y en mí hoy en día. Así que es el momento de vencer a esos enemigos, a esos madianitas, a esas pandillas, a esas malas palabras, a esos pensamientos que han venido a nosotros, que nos han hecho desviar del propósito de Dios, primero que todo, y luego de alcanzar el éxito en nuestra vida. No nos desviemos de ninguna de las dos cosas, avancemos, persistamos, no nos desanimemos, continuemos hasta la meta, escojamos muy bien a nuestros asociados y logremos lo que el Señor tiene para nosotros. Grandes planes el Señor tiene para usted y para mí. En medio de esta crisis, el Señor ha hecho que los cambios sean buenos para nuestra vida. No le tengas miedo al cambio. Usted, papá, señor o señora que nos está viendo, jovencito, no hay que tenerle miedo al cambio, sino que de esta crisis que estamos tal vez atravesando en nuestros hogares resurgirá algo mucho mejor que el Señor tiene ya planeado para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo fuimos creados para buenas obras, así que de este momento tan difícil que estamos atravesando a nivel mundial, las cosas serán para mejor, porque se vislumbra un futuro mejor, como dice la palabra. Así que anímate, esfuérzate, sigue leyendo la palabra, sigue orando, continúa declarando la palabra de Dios, cambia tus pensamientos, que resurjan las ideas y la creatividad, y así alcanzarás a llegar a esa meta que te has puesto allí en tu corazón. Quiero que me acompañes en una oración y podamos decirle hoy al Señor: gracias Dios. Gracias Señor por todas las personas que nos están viendo en este momento, Señor. Gracias por sus familias, Dios. Gracias porque en estos momentos de crisis donde han aparecido las divisiones, la soledad, la tristeza, Señor, tú te has hecho presente. Tu presencia, Señor, está en cada uno de esos hogares, Señor. Por eso hoy declaramos, Señor, tu palabra. Declaramos que tú suplirás todas las necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Declaramos que tú eres Jehová Shalom, nuestra paz, que hay paz en nuestros hogares. Declaramos, Señor, que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, que no solo sana nuestro cuerpo, sino nuestra alma y nuestro espíritu. Hoy declaramos que tú eres Jehová Sidkenu, Jehová, justicia nuestra, que haces justicia ante nuestros enemigos, Señor. Gracias porque tú eres Jehová Nisi, nuestra bandera, y tú nos llevas en ese estandarte como victoriosos a conquistar esa tierra que nos has prometido, a conquistar ese sueño con el que hemos soñado, Señor. Gracias porque tú has permitido que las personas que estén a nuestro alrededor, si bien es cierto, muchos nos han dejado, otros nos han apoyado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza, Señor, y contigo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tremenda predicación, ¿verdad? Gran mensaje, Ivonne, muchas gracias. Y yo sé que hay personas que necesitan escribir, que necesitan pedirle a Dios por algo especial. Vamos a tener un tiempo corto de peticiones, donde vas a seguramente escribir sobre trabajo, sobre apertura financiera, sobre sanidad. Hay mamás que nos están viendo que sus hijos simplemente se fueron a las drogas, a la rebeldía, al ateísmo, donde están negando a Dios, donde no quieren saber nada de la familia. Bien, vamos a cerrar los ojos. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.
Hoy te entregamos esas peticiones delante de ti, Señor. Sabemos que tú eres un Dios fiel y justo y misericordioso. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy oramos, Dios, por esas peticiones de las personas, Señor, que están escribiendo y de aún, Señor, las que no están escribiendo, pero tienen ese deseo en el corazón. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú abres las ventanas de los cielos, que derramas bendición hasta que sobre y abunde. Señor, bendice a estas familias. Tú bendices la obra de nuestras manos y declaro victoria, declaro bendición, declaro prosperidad, declaro contratos, empleos. Esta semana tú vas a hacer milagros sobrenaturales a nivel creativo en estas familias, Señor. Oramos también, Dios de la gloria, por esos hijos rebeldes, por esos hijos, Señor, que están en las drogas, por esos amigos, hermanos, novios, Señor, por esas personas conocidas donde mis hermanos, Señor, hoy nos unimos en oración. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estabas tú. Y declaramos en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor, que esas personas que se han alejado de ti vuelven al camino. Padre, Espíritu Santo, tú lo estás haciendo con poder en esta hora. Oramos también, Señor, por si están enfermos, Señor, por sanidad. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Y estamos orando en el nombre de Jesús. Atamos toda enfermedad, la anulamos y la destruimos y la echamos fuera de nuestros cuerpos. Hay renovación celular. Señor, tu palabra, que es la verdad, Señor, que nos lleva a la verdad. Tu palabra dice en Hebreos 11:3 que por tu palabra las cosas que vemos fueron hechas de lo que no se veía. Así que si hay enfermedad, declaramos sanidad. Si hay ruina, declaramos prosperidad. Si hay problema familiar como violencia, declaramos restauración familiar. Si hay angustia, depresión, soledad, Señor, en esta hora, baja de ánimo, Dios, intento de suicidio en los jóvenes, los atamos esos espíritus demoníacos y declaramos, Señor, cielos abiertos, y declaramos que nuestra juventud, nuestros niños, nuestras familias son bendecidas. Hay alegría, hay bendición, hay sobreabundancia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Y también quiero hacer una corta oración por las personas que han aceptado, que quieren aceptar mejor al Señor Jesucristo en esta tarde. Si tú eres uno de ellos, esto no es una religión, es una relación. Te quiero presentar a Jesucristo, la única persona que puede salvarte. La única persona que te puede dar vida y vida en abundancia. La única persona que puede evitar que vayas por toda la eternidad al infierno. Su nombre es Jesús y Él vive. Hace 2000 años se encarnó, está en el cielo, pero está dispuesto a salvarte y a bendecirte. Si quieres hacer esta oración conmigo, vas a repetir: Padre, te doy gracias por este día. Es un día histórico para mí. Hoy, Señor, te pido perdón de todos mis pecados que he cometido desde el día que nací hasta hoy. Acepto que soy pecador, estoy arrepentido, lávame con tu preciosa sangre, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Creo con mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz, pero también creo y confieso que al tercer día fuiste resucitado, fuiste levantado de entre los muertos. Venciste la muerte, venciste el infierno, venciste la tumba y hoy me das vida. Y tu palabra dice que me sentaste en lugares celestiales. Espíritu Santo, séllame. A partir de hoy dejo de ser criatura y me convierto en tu hijo, en tu hija, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invito a que a este WhatsApp que está apareciendo, escribas inmediatamente, nos des tu nombre. Queremos darte literatura, queremos hablar contigo. Si necesitas alguna consejería, con el mayor gusto. Amén. Bueno, nos vemos mañana, domingo, una palabra del pastor Enrique Torra a las 7 de la mañana por este canal, a las 9 por Facebook Live. El próximo miércoles estaremos en la célula online a las 7 de la noche también por este canal. Y recordemos, de hoy en 8 días, sábado 4 en punto de la tarde, Jóvenes, una nueva generación, del Ministerio Juvenil de la Iglesia Cristiana Pai. Que el Señor los bendiga, Dios los guarde.